Este episodio está dirigido a mayores de 18 años. Incluye contenido sensible y temáticas que podrían no ser adecuadas para todo público. Se recomienda discreción. Bueno, Marce, muchas gracias por venir el día de hoy. Por favor, gracias por invitarme. Lo primero que te voy a contar es que el otro día íbamos a empezar el podcast con Nico. Vino. Nico estaba muy mal de garganta, no pudo hablar. Pero yo lo felicité y me impresionó su actitud. Porque al final es súper responsable, muy correcto, muy educado. Bueno, vos como padre, ¿sentís que son cosas que le inculcaste vos? Me salió mejor de lo que yo esperaba. Yo lo que le inculqué de chico, los códigos, el ser amigo de sus amigos, el tomar el póker como un trabajo, le enseñé desde muy chiquito, que ahí tuve cierto resquemore con parte de mi entorno, porque en ese momento, estoy hablando de antes del 2009, meter a una criatura en el mundo de las cartas era mal visto. Hoy no es tan mal visto porque hay muchos que se dedican y lo toman como trabajo. Pero yo ya en ese momento, como fui uno de los primeros en Argentina en tomarlo como un trabajo, y le veía muchas condiciones a él, para el póker y para todo, ¿no? Porque era un chico que tenía una mente prodigiosa, pasó de primer grado a tercero sin hacer segundo grado. Entonces yo ya le veía que podía triunfar en cualquier cosa, pero el póker en ese momento se veía que iba a haber mucho dinero, que era para mí un trabajo que si bien tiene sus cosas malas, no todo es color de rosa, vos lo sabrás, pero también conoces el mundo, sos tu propio jefe, y le di las armas para que él empiece y si quisiese. Y también el apoyo, ¿no? Porque es difícil para un padre decir, bueno, va a dejar la facultad o va a dejar de estudiar para dedicarse de lleno al póker. Y bueno, yo tomé la decisión de apoyarlo, a pesar de que muchos me decían que estaba loco y por suerte salió bien. Salió muy bien, muy bien. Por ahora demasiado bien. Bueno, ya sabemos, tuvo un triunfo increíble hace semanas. Estábamos juntos allá. ¿Y qué sentiste en ese momento? No, bueno, lo raileé prácticamente los últimos días. Yo ya había terminado mi serie mundial y estuve con él, hicimos la investigación de la mesa. Bueno, o sea, fui su secretario, lo que él necesitaba, yo estaba ahí. Y nada, sentí orgullo, la sufrí más que él es muy tranquilo para jugar, desde afuera se sufre más. Sí. Y creo que lo festejé más que él. Es muy dulce lo que decís porque él en una entrevista dijo que si vos ganabas, para él era más emocionante que ganar él mismo. Y vos decís lo mismo de él. Fue cuando llegué 22 del mini-main, en esa misma serie mundial, sí. Después él llegó 21 de un 3K, también por brazalete. O sea, los dos habíamos olfateado, estuvimos cerca de meter lo que va. Creo que todo el jugador de póker que va a la serie mundial va a buscar esa gloria. Bueno, lo que ganó él es prácticamente un escaloncito menos que un brazalete, porque un WPT ningún argentino lo había ganado. Es una de las triple coronas que hay. Pero sí, creo que a los dos nos pasa lo mismo, que quizás preferimos que el otro gane a ganar una vez. Padre e hijo, creo que debe ser así en todo. Es lo mismo, si yo prefiero enfermarme yo o que me pase algo grave a mí a que le pase a él. Es muy lindo. Sabemos que vos me lo estás contando, le enseñaste a jugar, digamos, le mostraste el mundo del póker y seguramente le enseñaste un montón de cosas. Pero hoy que él se convirtió en un profesional, ¿qué cosas admirás de Nico como jugador? Él, para mí, tiene un nivel superior de pensamiento, desarrolla las manos de una manera que a veces yo tengo el privilegio de estar con él y que me las explique y matarlo a preguntas, pero así todo a veces a mí me cuesta razonar y entender y después aplicar todo lo que él me explica, y a él le sale de forma muy natural, pero a veces hay cosas que él hace que
que creo que yo nunca voy a estar capacitado para hacerla. Yo siempre me gusta poner ejemplos, pero a mí me pasa yo le he enseñado, yo soy jugador profesional de cash, Sí. de mesas. Juego torneos también, sobre todo en la Serie Mundial, que es el gusto que me doy, y a partir de que cumplí 50 ataco los torneos seniors, donde tengo más ventaja. Y cuando yo juego cash, que es mi modo de trabajo, yo hago 3, 4 viajes por año a Estados Unidos a jugar, llevo pibes amigos o colegas, y alguna que otra vez he llevado chicos que están recién comenzando y que les sirven como clases, obviamente muy amigos, ¿no? Y a veces les explico manos que para mí son muy naturales y muy fáciles, de tantos años que tengo de jugar cash, y noto que ellos no entienden, y para mí es fácil. Y ese es el ejemplo que pongo. Nico me lo explica como que es algo tan fácil, y yo no lo veo tan fácil. Qué orgullo. Sí, no sé si orgullo, no, a mí me gustaría entenderlo. No, qué orgullo Nico, ¿no? Porque, o sea, mirá lo que lograste, o sea, parte de, yo seguramente él también. Yo logré darle las primeras armas, enseñarle el ABC, en ese momento, con 13 años, con 15, bancarlo cuando tenía 17, lo hice entrar por primera vez a jugar un torneo de forma ilegal, porque no tenía la edad suficiente. Después lo empecé a llevar conmigo a jugar cash de chiquito, con menos de 18. Wow. Y decíamos que éramos primos. Y bueno, y él ya después se desarrolló por él mismo. Disculpa, voy a tomar agua. Tranquilo. Cumplí, porque no soy de fallar, pero todavía no estaba en condiciones de venir. Está como Nico. Estoy como Nico. El ejemplo lo es todo. Tranqui. Sí. Bueno, Marce, hablaste que sos jugador de cash. ¿Sos, si no me equivoco, uno de los primeros que fue a Macao? Sí, creo que Cacho Con fue el primero. Pero Cacho Con se casó con una chica de allá, con la china. Entonces iba a mitad a jugar y mitad de vacaciones. Yo me reuní con Cacho sin conocerlo, le pedí una reunión, fuimos a cenar y le pregunté datos del lugar y me mandé solo. ¿Esto qué año fue? Y yo empecé a ser profesional en el 2009, habrá sido en el 2011 o 2012. Pero era una tierra virgen para el sudamericano, para el occidental. Había muy pocos occidentales, era un lugar muy difícil, eras muy visitante. Te la ponían difíciles, pero había mucho dinero y era bastante fácil ganar. ¿El día de hoy es diferente en Macao? No sé, yo fui 10 veces a Macao, hace muchos años que no voy, no pienso volver a ir. Gané mucho dinero, pero no la pasaba bien. O sea, fue mucho sacrificio. ¿Por qué no la pasabas bien? Porque sos muy visitante y te odian todos, te festejan las paradas de costado, capaz que uno que no estaba en la mano te la grita. Hay cierta localía de los dealers para los jugadores de ahí. Y bueno, es todo adverso, pero valían la pena, eran viajes de 2, 3 meses y te traías lo que capaz que podías ganar en 1 o 2 años en otros lugares. Un montón. ¿En Estados Unidos el panorama es diferente? Sí. En Estados Unidos está diseñado para el póker, respetan al jugador, sea de donde sea. Las reglas son para todos iguales y la vida es mucho más sencilla. Este año estuviste en Vegas, me contaste que ahora estás jugando más los torneos senior y te fue muy bien en un torneo, quedaste segundo. Segundo en un senior del Venetian, sí. ¿Cómo fue? O sea, ¿estás planeando empezar a jugar más torneos o en qué momento se te prendió la lamparita y dijiste, che, quiero empezar a participar más acá? Yo cuando empecé a ser profesional mixeaba torneos con cash. Yo no sabía qué quería hacer. Ah, ok. En sí yo lo que sabía es que quería ganar dinero con el póker y que lo quería tomar como un trabajo. Lo que no sabía era a dónde apuntar porque me sentía bueno en las dos cosas. Y bueno, fue por decantación. El cash es mucho más seguro. Un buen jugador de cash,
un jugador que probado, que es ganador, en cash no va a tener varianza. Y en torneo podés ser muy bueno y podés estar esperando 3 años el logro. Entonces ahí me decanté por el cash y tomé la serie mundial como el gusto que yo me daba para jugar torneos. Y bueno, y ahora volví un poco más a los torneos cuando cumplí 50 y ahí yo ya había visto que había ventaja. Jugar sin jóvenes Claro. es mucha ventaja. Sí. Y ahí el joven me siento yo. Claro. Y obviamente con toda mi experiencia y teniéndolo a Nico, tomando clases con Nico, fui mejorando algunas cosas. Soy de los que piensan que el jugador profesional de cash se adapta mucho más fácil y puede ser un gran jugador de torneo. Y el profesional de torneo le cuesta muchísimo más ser ganador en cash. Es verdad, y creo que dicen en general que el cash es más completo, ¿no? Porque uno aprende a jugar con mucha cantidad de ciegas, entonces es más fácil, ¿no? Como que simplificarlo. Sí, tiene menos varianza, porque si vos querés jugar profundo, jugás profundo siempre, porque vas recargando. Claro. En el torneo... No tenés esa No, posibilidad. y el jugador de torneo, el único momento que juega profundo son los primeros niveles. Después ya estás con 50, 40, 30 ciegas y es ahí a donde se mueve la mayor parte del torneo. En cash nunca estás con 30 ciegas. Si querés estar, sí, podés estar. Sí, pero el profesional de cash nunca está con 30 ciegas. Tal cual. Hace tantos años de carrera, imagino que tenés un gran manejo del bankroll, porque es lo que tiene que tener un jugador profesional. Yo en mi experiencia de por fuera, ¿no? Siendo fotógrafa, después, bueno, jugando algún que otro torneo, siempre vi que el problema del bankroll es grave. O sea, en general es un error que cometen mucho los chicos de no saber cómo manejar sus ganancias. Vos que has tenido chicos, los que les has enseñado, ¿de qué manera les transmitiste qué tienen que hacer con el bankroll y cómo lo tienen que manejar? Yo puedo contarte mi estilo. Sí. Yo tengo mi verdad, pero hay pibes que no se han manejado como yo y han triunfado. Cada uno tiene su libro. Sí. Yo creo que lo más razonable es ir escalón por escalón, ir subiendo de a poco. El fuera de la mesa para mí es tan importante como el dentro de la mesa, a veces hasta más importante. Prefiero un muy buen jugador fuera de la mesa y que sea normal adentro de la mesa, que cometa pocos errores, pero que se maneje bien fuera de la mesa. Conozco, no sé, se me ocurren 10 personas que eran cracks y hoy están de delivery en una moto. Eso es tremendo, es tremendo y pasa. Y yo he compartido con ellos y yo sentía que eran mucho mejores jugadores que yo, pero se manejaron mal. Para mí es una parte muy importante respetar el bank. Son muy pocos los que lo respetan. Yo lo respeto a rajatabla. Una sola vez me jugué la vida, que fue cuando empecé a ser profesional en el 2009, y después nunca más. Bueno, pero mira, salió espectacular. Pudo haber salido mal también, ¿eh? Sí, claro. Los dioses estuvieron de mi lado, ¿sabes? Marce, antes de ser jugador de póker, ¿qué fuiste? No. Muchas cosas, ¿no? ¿Qué no fui? No, de todo. Limpié barcos, camarero, artesano, Mirá. Empleado, fletero, taxista. Un montón. Limpié casas, porque fui a Europa a trabajar antes del póker y estuve en Brasil, dueño de un bar, dueño de una posada. Muchos. Es una locura. ¿Te da experiencia? Bueno, pero ya soy grande, está bien que haya tenido todo Dijiste eso. varias veces que te tenías 50 y ahora decís que sos grande. ¿Hubo alguna crisis de la edad? No. No. No, pues lo digo abiertamente, tengo 57, aunque no los parezca. No lo pareces. Pero sos joven todavía. No, yo no, eso ¿No? es una mentira. Depende con quién lo preguntemos. No, pero no podés ser joven a los 57. Ya estoy tomando la última curva
para la última recta. Ojalá que la recta sea lo más larga posible. Pero a los 57 estás limitado para un montón de cosas. Lo único bueno de ser grande es poder jugar los seniors. ¿O no? ¿Hay algo que cumplir años te haga pensar en hacer antes de morir? Bueno, me gustaría ganar un brazalete. Me gustaría ver a Independiente con más años de no salir campeón que Racing. Les quedan 13 más. Si lo pudiese ver en el descenso una vez más, también. Y ahí te di 3. Ver que mi hijo gane la triple corona. Y... no, tampoco. O sea, si se me dan esas 4, ya firmo ahora. En todas estas cosas que me contaste, tu vida, bueno, tu carrera, si te pregunto algún momento que se te venga a la mente, que haya sido así como que te haya marcado por alguna emoción muy fuerte, ¿se te ocurre algo? Bueno, muchos momentos que Nico dio alegrías. Cuando fundamos el predio inferior de Racing, también, que fui parte. Pero eso, ¿cómo llegaste hasta ahí? No, es una historia Muy larga. muy larga. Resumen. No, voy desde chiquito a la cancha. Cuando murió mi papá, yo tenía 11 años y fue una pérdida grande que tenía que taparla con algo tan grande como él. Y elegí a Racing. Y pará que tomo agua. Tranquilo. No es que me emocione, sino que la garganta. Tranquilo. Pica, ¿no? Sí, no pasa nada. Me había prometido unos caramelos y no me los dio. Bueno, entonces digo, ¿cómo hago para salir del problema de mi papá? Y bueno, empecé a ir a todos lados a ver a Racing. Y ahí me hice conocido y hicimos muchas cosas y fundé los Racing Stone. Estoy viendo que estás totalmente Sí. tuneado. No, pero esta es de un pibe del póker. Pero acá tenés un tatuaje. Ah, sí. Este que está acá. De los Racing Stone. Sí. Está buenísimo. Son etapas de mi vida. Racing Stone, el póker, mi extradición a Brasil, que fue el perro. Que me este. contaste que fundaste una posada. Primero tuve un bar en Bahía, en Salvador, y después una posada. Pero el perro simboliza porque cuando compro el barcito, estaba el perro adentro y Bobby compartió toda esa experiencia conmigo de tantos años Qué viviendo lindo. en Brasil. Qué bueno, que a Brasil me voy en parte por Racing, por el gerenciamiento, porque yo luché en contra de la empresa que llegó al club y ya no tenía sentido todo lo que hacía en el club. Entonces, por eso me fui a 6.000 kilómetros de distancia para curarme de la enfermedad que tenía con Racing. Que igual ya están las heridas cicatrizadas, el club volvió a ser de los socios y ahora colaboro en lo que puedo. Pero bueno, a muchos años de ir a la cancha a todos lados, de cuidar a la gente, de que el grupo ese era muy querido y si bien éramos una parte de la barra, ¿no? Eran otras épocas del fútbol. Y eso me dio una credibilidad que después pudimos hacer un predio inferior. Qué lindo. Sigue estando. Sí, ahora es hermoso, practica la primera también y el hockey y tiene una actividad social impresionante. Qué hermosa. Bueno, eso es muy gratificante. Bueno, me preguntaste un orgullo, está dentro de los mayores orgullos. Qué lindo, porque creo que no hay nada mejor que dar. Va, yo pienso eso. Sí, y Racing es parte de mi vida y siempre fue, y va a ser, y bueno, me siento, y cada vez que voy a Racing siento el reconocimiento de la gente. Qué hermoso. Bueno, Marce, ahí contaste de Racing, después fundaste La Posada. Obviamente hablamos de tu carrera, pero nunca me contaste cómo se te ocurrió ser jugador de póker. El póker. Recién había fundado La Posada y vino un amigo de Zárate, La Morsa. Y
llega y me dice, tengo la solución para tu vida. Bueno, estamos hablando año 2006. Estoy jugando al póker online, me dice. ¿Qué? Le digo. Para mí el online en ese momento eran los mails nada más. Claro. Y había gente que no tenía mail. Recién empezaba. Claro. No, ¿y cómo es? Le digo, no, jugás contra otras personas de todo el mundo, cargas plata. No, pero hay un monito ahí adentro que te va a hacer perder, le digo. No existe. ¿Y cómo te paga? No, después la sacás por tal lado, te cobran el 5 para sacarlo. No puede ser, le digo. Pero se quedó 30 días de vacaciones ahí y todos los días jugaba. Y yo miraba y ganaba $50 un día, así en el otro. ¿No? Y me mostró cómo jugaba. Yo sabía jugar de chico, jugaba con mis compañeros de colegio, pero era el de 5 cartas, Claro. el viejo, el de las películas. Y este también, la Morsa jugaba el 5 card draft en Poker Star. Pero había un techo para ganar. Obviamente le dije, bueno, haceme una cuenta, pasame $100 y pruebo. Ya te vi, él tenía una estrategia para jugar. Era muy sencillo. Y jugaba 6, 7 mesas a la vez, las que había. Y bueno, en un año habré hecho $13.000 o $15.000. Y encima en ese momento era muchísimo dinero, ¿no? Sí, mientras manejaba la posada, o sea, lo hacía a la noche cuando terminaba mi trabajo en la posada y llegó un momento que yo veía que había un techo y que me quería pasar a donde estaba la plata, a lo que jugamos ahora. Este desapareció prácticamente, el 5 Card. Sí. Y bueno, y me pasé pensando que era uno de los más ganadores ahí y que iba a poder ser ganador en el otro. Y nada, en un mes habré perdido la tercera parte de lo que había ganado. Por suerte paré y dije, bueno, algo está fallando. Pero no tenías referentes a quién preguntarle. No tenías bibliografía, internet no existía prácticamente. Y justo había salido el libro de Juan Zubiri, La senda del ganador. Me lo trajeron a la posada, lo leí. Mostraba un ABC completo, sin errores, pero con eso solo no me alcanzaba. Entonces le escribí un mail de felicitación y le dije, mirá, si alguna vez querés tomarte unas vacaciones, podés venir gratis Muy bien. con tu familia y te lo cambio por charlas de póker. Y bueno, y a las 3 semanas justo él tenía vacaciones y vino con la familia. Y ahí era, yo le daba comida, estadía, para todos. Un canje. Un canje. No nos conocíamos. Qué bien. Y nos hicimos amigos y a la noche hacíamos sesión online y él me iba diciendo el porqué de cada cosa. Yo ahí me di cuenta que estaba cometiendo errores claros Claro. en mi juego y lo fui mejorando y a partir de ahí después le agregué mi impronta y así fueron mis comienzos. Y ahí vino la primera serie mundial en el 2009. Wow. Y bueno, y justo voy con él. Bueno, primero vengo acá a Buenos Aires, acá, a Argentina, porque nunca había jugado en vivo, era todo online. Y bueno, pero en ese momento el póker no existía, ibas a tugurios como, bueno, Palo Alto, Alfil Negro, 2 noches por semana se armaban. Las reglas en cada lugar eran distintas y aparte de ganar había que salir de ahí, o sea, no era tan sencillo. Y bueno, y ahí le digo al profe, mirá, yo tengo ganas de ir a la Serie Mundial, es en un mes, es mi sueño, si no lo hago ahora, ¿cuándo? Yo tengo vacaciones, vamos, me dice. Bueno, y vinimos. Era un viaje de 10 días y yo me terminé quedando los 3 meses que me permitían. Wow. Jugué el main event, Mirá que vos. llegué con lo justo de dinero para jugarlo y bueno, y él se volvió y le digo, mira, yo pierdo el pasaje y después veo cómo me vuelvo. Y me quedé con $800 jugando 1-2 en el Planet Hollywood.
Y fue mi oficina durante 2 meses y medio. Recuperé la del main, creo que me fui con $18.000 de ganancia en los 2 meses, después de cubrir todos los gastos. Y bueno, y ahí dije, bueno, ya está, gané en la meca del póker, donde jugaban... ¿Tus ídolos, ponele? No, mis ídolos no, porque en 1-2 no jugaban mis ídolos, pero claramente era mejor que en Argentina, en Punta del Este o en cualquier otro lugar donde yo había ido a jugar. Vos notabas que jugaban mejor. Y bueno, pude ganar acá, puedo ganar en cualquier lugar del mundo. Y ahí empecé a viajar, Punta del Este, Costa Rica, Lima, Sudamérica, iba a los CPT y capaz que jugaba el evento principal, mixeaba y jugaba cash. Y el cash siempre me daba para salir positivo, creo. De todos los viajes que hice en mi vida, 2 fueron negativos cuando estoy hablando de viajes de cash, ¿no? De 2 meses. Pero bueno, un viaje negativo en aquel momento te sacudía porque mi banca se lastimaba. Hoy un viaje negativo no pasa absolutamente nada porque son tantos años de haber hecho correcto las cosas que estás en otro lugar. Sí, aparte que no... Yo podría estar jugando más alto cash, pero hace años que elegí una zona de confort, de buscar mesas y jugadores recreacionales para enfrentarme a ellos y no intento medirme en las altas esferas. Ya no tengo ganas de estresarme y yo lo asemejo a andar en bicicleta por una llanura o andar por la montaña subiendo y bajando. Por la llanura voy tranquilo, llego a donde quiero llegar y eso era para cuando era más joven. Ya. La paz no se compra con nada, además. Sí, y lo mental sobre todo, porque ya el juego a la mayoría le gusta jugar al póker. A mí después de tantos años ya vos me decís vamos a hacer otra cosa y elijo hacer otra cosa antes que ir a jugar al póker. El único momento de adrenalina y que me gusta es la Serie Mundial. Después ir a jugar cash 2 meses a tal lado, lo hago porque es mi trabajo, porque digo, bueno, antes que no hacer nada, cubro los gastos del año, sigo aumentando un poquito el patrimonio y para sentirme activo, pero me tengo que mentalizar a hacerlo. Soy muy obsesivo de cumplir objetivos. O sea, yo voy a hacer determinada cantidad de horas, que son bastantes cuando juego, y eso lo cumplo. Haciendo las cosas correctamente voy a ganar multiplicado al promedio horario que mantengo Bien. Hace muchos años. Siendo un jugador consolidado, que tiene muchísima experiencia, ¿cuáles crees que son las cualidades, si tenés que elegir, por ejemplo, 3 cualidades, que destacan a un jugador de póker? No, ¿las mías o de otro? De genéricas. Seguramente sean las tuyas. Porque... Claro. No, porque pueden ser otras, porque como las mías yo ya las tengo instaladas me parecen normales y no tengo las otras. Claro. Capaz. Bueno, puedes decir las de los dos, las tuyas y las que te faltan quizás. La profesionalidad es ser profesional adentro y afuera. Cuando yo empecé a jugar a esto y a que sea un trabajo, me despertaba y me acostaba pensando en póker y en lo que había que hacer en las 24 horas. No es solamente jugar, es estudiar, es aplicar, es hacer lo que decís que es correcto, porque muchas veces lo decís y no lo haces. Descansar, alimentarte si podés bien. ¿Ves? Por ejemplo, ahí viene una que yo no hago ya, hacer ejercicio. Sí, es buenísimo. Me falta eso de levantarme 2 horas antes e ir a hacer ejercicio. Pero quiero dormir, porque me acosté a las 12 de la noche después de jugar,
y quiero esas 8 horas de sueño, si no tengo solamente 6 de sueño. Pero lo ideal sería levantarme a las 6, ir al gimnasio y después, bueno, ¿ves? Esa es una cualidad que no tengo. Pero bueno, la profesionalidad es lo primero, equilibrio y adaptación. Hoy en el póker, que fue mutando y fue evolucionando, para mí son 2 claves. Ni ser el mejor del mundo cuando te va bien, creerte vos que sos el mejor del mundo, ni el peor cuando te va mal. Porque te va a ir bien y mal. No se puede ganar siempre al póker. Y después la adaptación es que hoy te tenés que adaptar. Para mí, estoy hablando del jugador profesional de cash, a lo que me dedico. Sí. No soy quien para dar consejos ni clases en torneo. Me las puedo rebuscar, puedo andar bien, pero hay miles o 500 arriba mío, porque le dedican más horas que yo. Pero en cash sí te puedo hablar con autoridad, por todos los años y por todo lo que le dedico y por resultados. La adaptación hoy es que vos tenés que seleccionar bien los lugares y las mesas. Ahí está el secreto para ganar, porque el póker se emparejó mucho. Antes vos ibas a cualquier lugar y la plata estaba tirada en el piso. Y era agarrarlo. Si eras buen jugador, era juntarla al piso. Ahora vos tenés que elegir con quién te medís. Porque lo bueno es tener 6 recreacionales, 5 en la mesa. No tener 6 profesionales como vos y una ballena. Igual hay profesionales que eligen eso. Yo lo respeto. Yo elijo lo otro. Aunque haya menos plata arriba de la mesa, ganarla sin estresarme y sin tener que tomar decisiones difíciles en todo momento. Porque si vos jugás en la mesa con 6 profesionales de tu nivel, mejores o parejos a vos, te van a poner en situaciones difíciles en cada momento. En cambio, con recreacionales son más predecibles y vas a tener que tomar menos decisiones de esas que equivalen a mucho dinero y que cuando te equivocas son pesadas. Complica. Y ahí viene lo de la cabeza. Anímicamente, imagínate un viaje de 2 meses que vos tenés que jugar 14, 15 horas todos los días. Cuanto menos varianza haya, mejor para tu cabeza y poder ir contento a jugar al otro día. Y más si ya no te gusta tanto el juego, si ya lo haces por obligación. Si vos venís en el número que querés ir en el día 20 del viaje, vas a ir con más ganas que si venís, tendría que estar 14.000 arriba y estoy 3.000, estoy cubriendo gastos nada más. Y van 20 días de viaje. No, claro. Ni te hablo si vas negativo, ¿no? Entonces a veces, escaloncito por escaloncito, le hace mucho mejor, por lo menos a mí, a mi cabeza. Y mirá que una de mis fortalezas es lo mental. En la adversidad me desenvuelvo muy bien. Y es fundamental, diría, ¿no? En el póker. Otra, sí, otra, de no tildarte. Yo he bajado mi tilda. Al 0 no se puede bajar nunca, pero me considero en cash de los que menos tilt tiene y que puedo jugar. Lo que sí tengo mis maneras de solucionarlo. Sí. Marce, vos hiciste un montón de cosas, un montón de trabajos diferentes. En el póker se da algo que es que hay como mucho dinero y es un ambiente muy particular donde yo creo que mucha gente pierde la noción de las cosas, ¿no? Pero vos sos una persona que tiene los pies muy sobre la tierra y por lo que veo siempre humilde. ¿Te costó en algún momento te dejaste un poco llevar o nunca te costó seguir con los pies sobre la tierra y saber de dónde viniste? No me costó y creo que es por mi pasado. Mi pasado me ayudó a que no me cueste eso, a nunca perder el eje, a saber siempre a dónde quiero llegar, a acordarme los orígenes. A veces hago sacrificios sin necesitar hacerlo y yo digo que es honrar a los dioses que me dieron esta posibilidad, este trabajo. Pero hay pibes que les llegó sin haberse sacrificado antes y quizás por eso pierden
el eje. A mí, y cuando te digo que ya no me gusta tanto jugar, igual siempre soy un agradecido y lo voy a seguir haciendo. Pero ahí me hablo a mí mismo y digo, Stone, no seas tonto. Si antes limpiabas barco, antes tenías un jefe que te rompía las bolas, que te ninguneaba, que te pagaban poco. Sé un agradecido. Demostrale hoy a los dioses que aunque no tengas ganas, le vas a meter 16 horas hoy. Y le meto las 16 horas. No hay un Dios ahí diciéndome, bien, lo hiciste. Pero para mí sí puede haber uno diciéndome. Y soy yo el que dice, che, estuviste bien hoy, ¿eh? No tenías ganas, ibas a meter, era 12, era lo que tenías que meter, y metiste 16 un día que no tenías ganas y encima ganaste, porque jugaste bien. Bueno, lo de ganar, a veces jugás bien y no ganás. Pero ese día salió todo perfecto, ¿entendés? Al otro día voy a ir con muchas más ganas a jugar. Te voy a hacer una última pregunta. Dale. Y me da la sensación, y lo sos, que sos una persona con mucha experiencia de vida, porque pasaste un montón de momentos diferentes. Si tuvieses que dar un consejo, ¿cuál darías? ¿Qué? Pero a cualquier persona. No. Un consejo a los jóvenes, vamos a decir. ¿A los jóvenes que están empezando en el póker? No, a los jóvenes en el mundo. No, pero no les va a gustar el consejo que les voy a dar. No importa. No, para mí, yo soy vieja escuela. Que hagan lo que no se suele hacer hoy, que respeten los códigos, que no traicionen, que sean amigos de sus amigos, que los cuiden, nunca dejar un pibe tirado y nunca faltar a la palabra y nunca cagar a nadie. Y que un apretón de manos o decir algo equivale a un contrato. A mí me enseñaron a vivir así, yo sigo viviendo así, pero cada vez encuentro a menos gente que vive así. Por eso, cuando lo encuentro, lo agarro y lo pongo de mi lado. Y cuando me doy cuenta que no son así, que vayan por la otra vereda. Pero en sí no es un consejo, porque al fin y al cabo, quizás el equivocado soy yo. Porque creo que sí, pero de 100, 80 son lo contrario. Hoy, en el nuevo mundo, yo elijo el viejo mundo. No se puede volver al viejo mundo. Pero sí se puede seguir caminando por la vereda que íbamos en el... Se puede hacer la resistencia. Sí, lo que tengo yo que a veces discuto y soy muy frontal. A mí no me gusta cuando veo que se manejan mal. Pero en sí me pediste un consejo y no fue más polémico lo que dije. No, para nada. Yo lo banco y yo comparto. Y te lo agradezco de corazón. Bueno. Gracias. No, de nada. Estuvo bueno.